Pero ojo, la oposición no tiene que descuidar, según Rosendo Fraga, esta palabra. Vamos a profundizar el modelo de este tema, de esta conversación con Matías Longoni, que es un experto en temas agropecuarios. ¿Cómo estás, Matías? Muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno, la primera pregunta siempre es como oftalmológica, es ¿cómo la ves? Después profundizamos. Creo que nos sorprendió a todos, incluso a los que estamos siguiendo el tema. Nadie esperaba esta decisión del gobierno, porque venía más o menos. Vicentín entró en default, se declaró en default, dejó de pagar deudas, 1.500 millones de dólares, mucha plata, en diciembre del 2019, 5 días antes del cambio de gobierno. En un renglón, ¿qué hace Vicentín? Vicentín es un grupo alimentario, como bien dijo el presidente, pero su principal negocio y el que se declaró en default es la exportación de granos. Compra soja, la muele, de la soja obtiene la harina de soja, que es el principal producto de exportación de la Argentina, el aceite y exporta. Ese es su negocio. Estaba entre los 10 principales exportadores de granos de la Argentina. Era la principal empresa nacional, porque ese es un territorio donde dominan empresas internacionales, globales, como Cargill, Bunge, los chinos de COFCO. Era como la empresa nacional mejor ubicada y se desempeñaba bastante bien en ese negocio. Ese es el negocio que se declaró en default. Después, lo que está amenazando expropiar el gobierno son otra serie de negocios y empresas vinculadas. Tiene un frigorífico en Reconquista muy importante, Friar. Tiene una empresa que le compró a Sancor para preparar los postrecitos que eran de la cooperativa Sancor. Tiene empresas de miel. Todas como las unidades de negocio. Sí, tiene presencia en todo, pero el núcleo de su facturación y el núcleo de su poder era claramente los elevadores de granos, esto de poder tener la posibilidad de agarrar soja y convertirla en subproductos y exportarlas. ¿Qué representa que el Estado pueda, si lo logra aprobar, expropiar esta cerealera? Hay gente que dice que es el regreso a la Junta Nacional de Granos. Yo digo que no, la Junta Nacional de Granos fijaba reglas para todo el mercado. 1930. Sí, hasta 1992 que se disolvió. Cavallo lo disolvió. El Estado tenía control sobre los elevadores de granos. Bueno, es un elevador de granos. Es esto que estamos viendo en las imágenes, que es la cinta que sube los granos al barco y tiene capacidad de carga de un barco. Bueno, Cavallo disolvió la Junta Nacional de Granos en 1992 y ahí entregó y privatizó todo. Y entonces desde ahí el Estado no interviene más en el comercio de granos. Esto es un regreso del Estado a algún mecanismo de intervención que todavía no sabemos cuál va a ser. Ahora, lejos está de ser aquello que era que el Estado que definía todo el negocio agrícola. En todo caso, es como dijo Alberto Fernández, por ahora una empresa testigo que en su mejor momento, 2019, exportó el 10% de las exportaciones totales de granos de la Argentina. ¿Para qué sirve una empresa testigo? Y en general los estados la utilizan para salir a comprar un poco más caro, pagar un precio de referencia a los productores para que los competidores tengan que establecer eso. Pero ahí se equivocó Alberto hoy cuando dijo que con esto iban a poder terciar en el mercado de granos. El mercado de granos, la Argentina es absolutamente tomadora de precio. No define los precios de la soja ni del trigo ni del maíz, eso se define en Chicago, lo define China, Bush, Clinton y el que sea en sus momentos. Son resortes muy lejos de lo que puede definir Argentina. Podés variar muy poco el precio interno de los granos. Y entonces, en lo concreto, ¿para qué le puede servir? Digo, más allá de lo que significa, hablábamos recién con Rosendo Fraga, la idea de expropiación, de soberanía, etcétera, en un contexto mundial de revalorización de distintas versiones de nacionalismo. Bueno, la idea de soberanía alimentaria se arrastra mucho entre quienes deploran el agronegocio, esta Argentina agroexportadora que busca desesperadamente y exporta materias primas y dicen lo más importante es garantizar la alimentación de nuestro propio pueblo. La mesa de los argentinos. Claro, ahí Vicentín es una aceitera importante que tiene marcas comerciales, tenía, ahora no está produciendo algunas marcas comerciales, capaz que en el mercado del aceite, capaz que en el mercado de la carne, con el frigorífico, capaz que en el mercado de los lácteos puede llegar a intervenir en el abastecimiento de algún alimento más barato. Pero yo no creo que sea este el sentido, por lo menos no está claro todavía que este sea el sentido que quiera darle el gobierno. Hay que ver qué dice el proyecto de expropiación, cuál es el alcance y sobre todo cuáles son los objetivos. ¿Para qué expropias una empresa? ¿Para qué vas a gastar 1.500 millones de dólares, que es lo que finalmente Vicentín le debe a sus acreedores, para hacerte una empresa testigo? Bueno, tiene que ser un proyecto muy ambicioso para gastar tanta plata en un momento como este donde la plata no sobra, ¿no? Bien. ¿Y cómo puede
presionar a otros grupos cerealeros, digamos, también hay una idea de eso, de controlar los ingresos de dólares a la Argentina, que le faltan dólares, mayormente tenían que ver con los granos. Tienen que ver con los granos muchísimo. Uno de cada $3 por lo menos entra de este tipo de empresas. O sea, de las exportaciones de soja ya entra uno de cada $4, le sumás el trigo y el maíz y tenés que las exportaciones, el 30-35% son de este tipo de empresas. Hasta ahora este tipo de empresas habían sido bastante colaborativas con todos los gobiernos. Cuando los ministros de Economía, Pat Gay o cualquiera de ellos le pedía un anticipo de divisas, en general había una negociación y se conciliaba. Yo creo que esto va a meter más ruido que beneficios en esa relación, porque el resto de las empresas van a decir, bueno, expropiaste Vicentín, ¿cómo sabemos que no vas a ir después por los elevadores de granos que en algún momento nos privatizaste? Por ahora esto está haciendo ruido y de hecho también la propia industria aceitera, los compañeros de ruta de Vicentino y estaban recontra sorprendidos por la decisión. Pensaban que no iba a llegar a esto el gobierno. Bien, porque de hecho había interesados del sector privado en comprar Vicentín. Había interesados y sobre todo hay un concurso de acreedores en la justicia comercial, que vos decís, bueno, la justicia se puede demorar mucho en resolver la situación, pero en todo caso los acreedores estaban claros, querían recuperar su dinero, había activos en todo caso para vender, si la compañía no podía hacerse cargo, y había un mecanismo que la justicia prevé para que la gente recuperara su dinero. Entonces, ¿por qué forzar tanto la intervención y tan rápido? Bueno, este es un tema más de abogados, no es un tema mío, pero estaba el concurso en marcha y en todo caso había también ofertas para hacerse los activos de Vicentín. El gobierno salió a desbaratar todos esos juegos. Garantizar la soberanía alimentaria. Analicemos esa frase. ¿Sirve expropiar Vicentín para garantizar la soberanía alimentaria? El concepto está asociado a privilegiar la mesa de los argentinos antes que los negocios, las grandes multinacionales exportadoras. Comprar una exportadora para garantizar la mesa de los argentinos no tiene mucho sentido si es una industria focalizada justamente en el negocio de la exportación. Para eso comprar una industria que esté dedicada al abastecimiento interno. No sería el mejor ejemplo Vicentín. Yo creo que vieron el momento, que hay un gran componente político de retomar la iniciativa política. Coincido un poco con lo que decía el análisis político de Rosendo, en que con esto se oxigena el kirchnerismo y instala una nueva agenda que nos saca un poco del COVID. No tiene mucho sentido. Igual, insisto, hay que ver la letra chica. Hasta la semana pasada había un montón de sectores del arco progresista que comulgan con el kirchnerismo, Grabois, las Madres de Plaza de Mayo, Claudio Lozano capitaneaba un poco este grupo diciendo hay que privatizar, estatizar Vicentín porque eso sería una señal de recuperación del Estado de la soberanía respecto al negocio de exportación. Pero no hablaban de la soberanía alimentaria, no hablaban de la mesa de los argentinos. De todos modos, hay un montón de gente que se ilusiona con que se puede articular algún modelo donde los productores a través de las cooperativas funcionen con una empresa estatal y puedan hacer un negocio mucho más conveniente a algunos sectores, pero ¿Podría por ahora ocurrir eso, que los productores reciban mejor pago? Es muy difícil, podría ser, no hay que descartarlo. De hecho, Gabriel Delgado en la conferencia de prensa dijo que a partir de esto se podían implementar y pensar un montón de políticas públicas. Ciertamente se pueden pensar. En general los estados modernos ya no utilizan este tipo de empresas estatales, utilizan más otros mecanismos para intervenir, pueden definir precios sostén, pueden subsidiar la producción. Digo, en general no salen a competir así abiertamente con el sector privado. En todo caso, Vicentín es una empresa de la talla suficiente como para intentar alguna política pública en serio. Yo cruzo los dedos, espero que sea en serio. Bueno, que tenga el gerenciamiento no de la dinámica estatal, sino de una empresa mixta. Esto dijo Alberto Fernández. Es muy interesante porque se le están dando la gestión a YPF Agro. YPF Agro es una petrolera, todos sabemos, mixta, y tratan de copiar un poco el modelo, pero le dan el gerenciamiento a YPF Agro, que ya tiene intereses en el agro. YPF tiene muchos intereses en el agro, desconocidos en general. Tiene una red de distribución de insumos de 100 lugares en cada uno de los puntos agrícolas del país. Ahí vende fertilizantes, vende semillas, vende agroquímicos. Es dueño de la mitad de la fábrica más grande de fertilizantes, Profértil, en Bahía Blanca. O sea, hay mucho interés, entonces la complementariedad es muy interesante lo que pueden hacer entre Vicentín e YPF Agro. Pero insisto,
es un negocio más vinculado a la producción extensiva de granos que a la mesa de los argentinos, a garantizar un plato de comida a los argentinos. Bien, ya escuchamos voces a favor o en contra. Eduardo Bussi, por ejemplo, estaba a favor. Salió hace un rato aquí en TN. Burjaile, ex ministro o secretario de Agricultura, estaba en contra. Estaba alarmando, decía, cuando Vicentín lo maneje el Estado, el mercado se va a prestar a distorsiones. Me preguntás una definición a mí, no puedo decirte ni a favor ni en contra, porque la iniciativa tiene un lindo contenido, es muy debatible que el Estado tenga algún tipo de arma para hacer política agropecuaria, sobre todo porque en este país en los últimos 30 años, desde que Caballo privatizó todo, desaparecieron el 40% de los productores, y sobre todo los más chiquitos. El Estado tiene que intervenir de algún modo para tratar de establecer algún mecanismo de sostén. No sé si es el modo, y sobre todo no sé si se lo daría a este kirchnerismo más duro a manejar, porque ya tenemos muchas evidencias de salvatajes que han sido nefastos. Mira, Cristina Fernández de Kirchner, cuando Fellner era gobernador de Jujuy, fue a salvar el ingenio La Esperanza. Uno de los ingenios más grandes allí en Jujuy, tenía 2.500 personas trabajando. Bueno, se gastaron millonadas de dinero del Estado, millonadas, del Estado provincial, del Estado nacional. Se hicieron todo tipo de ensayos y hoy el ingenio está cerrado, en miras de reabrir, pero de los 2.500, 3.000 empleados que tiene, que les quedan apenas un par de cientos. Y estuvo cerrado desde que lo empezaron a salvar hasta ahora. O sea, y así podríamos repetir historias. Sancor es otra historia de salvataje frustrado, con Chávez, con el préstamo del dinero venezolano, con muchas más inyecciones de dinero. Cresta Roja, Aníbal Fernández administrándolo, el gobierno nacional poniéndole 200 millones de pesos. Y son todos intentos frustrados. Entonces, ¿no hay experiencias de intento de salvataje por ahí con nobles intenciones que hayan salido bien en los últimos 12, 15 años? te juro que me encantaría hacer memoria, pero no, con el kirchnerismo yo no las registro, no las registro. Y al contrario, registro que todas sus intervenciones, cuando son tan mal llevadas, y espero que este no sea el caso, digamos, generan más daño que beneficio a los sectores, y sobre todo a los sectores más vulnerables de la cadena. Las intervenciones de Moreno, por ejemplo, que podían ser beneficiosas para los consumidores, porque creían que comían carne barata, que capaz 2 años, después terminaban provocando la desaparición de 12 millones de vacas y que se fundieran 100 frigoríficos y desaparecieran 20.000 productores. Digo, no conozco antecedentes, pero repito, ojalá que haya una masa crítica esta vez, que Alberto tome distancia de los más gurkas del kirchnerismo y además que en el Congreso, si se discute y se aprueba una ley de expropiación, sea una ley de expropiación con un montón de condicionantes que discutan esto, que en todo caso limiten mucho los niveles de discrecionalidad que puede tener una empresa de este tipo. Mientras alguno de mis compañeros se puede preparar para preguntar, yo te quiero preguntar por algo. Todos tenemos muy sensible la memoria y muy fresca la 125. Claro, ahí eran los productores, era mucho más directa la afectación porque era un impuesto que les subía a ellos. Esto es una cerealera, exportadora, otro nivel en la escala. ¿Cómo crees que reaccionará aún en su disparidad el campo con esto? Bueno, con disparidad ya hubo algunos pronunciamientos. La sociedad rural, que suele sostener posiciones más dogmáticas y a partir de la defensa del libre mercado, salió a decir que no le gustan este tipo de intervenciones del Estado y es razonable con su historia. Con Inagro, que está, digamos, tiene intereses también en este negocio porque tiene entre sus principales socios a ACA, que es la Asociación de Cooperativas Argentinas, dijo que el cooperativismo puede llegar a aportar a este proceso. O sea, no dijo nada más que eso, pero quiero decir, mira con atención este proceso porque ve que quizás pueda establecerse alguna alianza entre la Vicentín pública y las cooperativas de agricultores. Bueno, como que hay reacciones dispares que tienen mucho que ver con el contenido ideológico y sobre todo con la expectativa. Algunos le creen a este gobierno y otros no le creen, y esto suele suceder cuando se dividen aguas de este modo, ¿no? Yo te hago la última y te agradezco por este rato y la verdad que es muy interesante charlar con vos, que venís siguiendo el tema hace muchos años. Si uno tomara una radiografía de la composición del campo de 2008 y la 125 y tomara una radiografía de ahora, digamos, los actores de aquel momento y los actores de ahora, ¿son parecidas los componentes? Digamos, ¿cómo la reacción podría ser parecida o nada que ver? No, nada que ver. Nada que ver por ahora. Es un año de números muy finos en el campo. La presión impositiva subió con este gobierno, subieron las retenciones.
los productores no están descorchando como en aquella época, pero están muy tensos. Digo, podría desencadenar esto si tocamos la rentabilidad de los productores más. No parece ser el escenario. Lo que había era una gran expectativa de que Alberto tome distancia de aquel proceso. Alberto se fue del gobierno finalmente de Néstor y Cristina después de ese conflicto, casi con ese conflicto. De hecho, sí, y siempre Alberto Fernández en las entrevistas de aquella época decía que no habían radiografiado, abusando de la radiografía en esta charla, que los Kirchner no tenían claro cómo funcionaba el campo y que tenían en su cabeza el modelo patagónico de miles de hectáreas y la idea de la oligarquía que ya no se aplicaba más a 2008. Claramente, por eso la expectativa del sector, de las entidades rurales, era que no volviera esta cara del kirchnerismo que parece estar detrás de este tipo de decisiones. Ese es el temor. Entonces, quizás no son los mismos factores económicos. De 2008 no se discute de la misma economía, no hay discusión sobre retenciones móviles, pero de vuelta una decisión puede expresar un desconocimiento importante sobre cómo funciona el sector y traer más perjuicios que beneficios. Esto lo dejo con signo de interrogación. Pero por otro lado está la intriga política. Digo, vuelve aquel kirchnerismo que era capaz de tomar medidas como esta, que pueden afectar un montón de cosas en la dinámica cotidiana de la gente que produce. Y en todo caso, en ese contexto yo diría, bueno, no es el 2008, pero si insisten mucho por ese camino puede haber una reacción política de los productores, porque todos están, le decís Cristina Kirchner y se les paran los pelos. La verdad que no he visto en ese sentido el escenario es muy parecido. Sigue siendo aglutinante del agro este tipo de decisiones cuando son mal llevadas. Por ahora no se sabe, es una incógnita. Matías, gracias por esta charla. Un placer.